Muy buenas tardes, me presento. Soy la estudiante Yadira Aldaz del Instituto Superior Tecnológico General Eloy Alfaro. Mi asignatura TICS. A continuación les presento el computador. El computador es una máquina compleja que procesa órdenes para realizar diversas tareas. Popularmente sigue evolucionando y está presente en la mayoría de los hogares y al igual que el cuerpo humano necesita hardware, elementos físicos y software, programas que coordinan su funcionamiento como los periféricos, teclado, monitor, mientras el software comprende programas y sistemas operativos que le dan vida internamente. El computador consta de tres elementos básicos: disco de almacenamiento, la información y el sistema operativo, el procesador y la memoria que resuelven las órdenes y los usuarios, y los elementos periféricos como pantalla, teclado e impresora, que completan las funciones para brindar mayor velocidad y eficiencia en el uso de las computadoras. La historia del computador. Son ordenadores, herramientas de cálculo que han revolucionado la sociedad desde su invención en el siglo XX. Su historia se remonta a antiguos dispositivos como el ábaco, la máquina de Pascal y las calculadoras de Leibniz. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando Charles Babbage sentó las bases de las computadoras modernas con su máquina analítica. La primera generación en 1940 y 1952 utilizaba tarjetas perforadas, suministraba instrucciones a los sistemas basados en válvulas, tubos al vacío durante la Segunda Guerra Mundial. Estas máquinas se utilizaron para descifrar códigos secretos enemigos. La segunda generación en 1956 y 1964 introdujo los transistores permitiendo máquinas más pequeñas y eficientes, con lenguajes de programación como Fortran. La tercera generación de 1965 a 1971 vio la llegada de los circuitos integrados que aumentaron la capacidad de procesamiento y redujeron costos de fabricación. La cuarta generación de 1972 a 1980 trabajó los microprocesadores y las primeras computadoras personales. La quinta generación, desde 1983 hasta la actualidad, ha implementado una enorme diversificación en el campo de la computación, con computadoras portátiles, smartphones y redes informáticas. La sexta generación, que se espera en un futuro cercano, será impulsada por avances en inteligencia artificial, computación cuántica y algoritmos de aprendizaje. Este promete un futuro automatización industrial y potencialmente la integración de computadores en nuestros propios cuerpos. Las computadoras han evolucionado desde simples máquinas de cálculo a dispositivos indispensables en la vida moderna, proporcionando velocidad y versatilidad. Diferencia de hardware. El hardware es la parte física de la computadora como pantalla y el ratón, mientras que el software es la parte operacional como el navegador de Internet. Ambos son necesarios para el funcionamiento de la computadora. El hardware está formado por componentes físicos que pueden ser tocados como el CPU, la tarjeta de sonido y la tarjeta de video. Estos componentes permiten
que las computadoras funcionen, realicen como procesar información, sonido y imagen y mostrar resultados. Las partes básicas del hardware son la entrada, teclado, escáner, la memoria RAM y el procesador CPU y las salidas del monitor y bocinas impresoras. Estas partes son fundamentales para el correcto funcionamiento de la computadora y la realización de tareas. Los componentes del hardware incluyen la tarjeta madre que controla y conecta los elementos físicos del computador y el CPU, que es el cerebro de la computadora. También existen dos tipos de memoria: la RAM, que permite simultáneamente, y la ROM, la que viene en la tarjeta madre y no se puede alterar. Diferencias de software. El software es un conjunto de instrucciones escritas en diferentes lenguajes informáticos que establecen el funcionamiento de una computadora. Incluye programas, sistemas operativos que no se pueden tocar. El software proviene del inglés y se refiere a instrucciones de los computadores. Hay diferentes tipos de software, como las aplicaciones específicas. Ejemplo: Photoshop o Google Chrome. El software de comunicación de correo electrónico, Skype, y el software embebido, que controla equipos electrónicos como televisores, videojuegos. Sin software, un computador no puede funcionar correctamente. Los dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada y salida son equipos físicos conectados a una computadora que permiten comunicación e información entre el usuario. El manejo de soportes de información también se los reconoce como periféricos de computadora, que están separados de la unidad central de procesamiento. Se clasifican en dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada son los que introducen datos en la memoria central de la computadora y para su procesamiento. Ejemplos de dispositivos de entrada son el teclado, ratón, lectora de código de barras, la unidad de disco óptico, el escáner, la palanca de control para juegos, el micrófono, la cámara fotográfica digital, la cámara digital de video, la tableta gráfica y los sistemas de adquisición de datos analógicos. Dispositivos de salida. Los dispositivos de salida presentan información al usuario de forma comprensible, como imágenes, textos, sonidos o táctiles. Ejemplo: incluyen pantallas, impresoras, altavoces, trazadores gráficos, robots y generadores de voz. Un trazador gráfico o plotter es un dispositivo capaz de imprimir gráficos o dibujos, mientras que un altavoz transforma señales eléctricas y señales de audio. Los generadores de voz producen salidas audibles a través de un sintetizador de voz. Estos dispositivos se extraen de la memoria central hacia el exterior para que el usuario pueda utilizar. Dispositivos mixtos de entrada y salida. Los dispositivos mixtos son los que permiten tanto la entrada y salida de datos, memoria central de un sistema. Ejemplos: dispositivos mixtos incluyen la pantalla táctil, impresora en multifunción, teclados MIDI, terminales, puntos de venta y terminales para operaciones financieras. Los dispositivos son fundamentales en los diversos ámbitos como el comercial y el financiero. Permiten realizar múltiples funciones como imprimir, escanear, realizar transacciones financieras y mucho más. Su versatilidad los convierte en herramientas importantes en el mundo moderno de la tecnología. Periféricos de comunicación. Los periféricos de comunicación son dispositivos que permiten establecer una transmisión de datos a distancia entre computadoras.
Periférico como remoto puede ser internos que están dentro del computador o externos para operar como entidades separadas. Ejemplos: periféricos de comunicación, enrutadores, tarjetas de red, módems, centradores, conmutadores, dispositivos Bluetooth, nodos infrarrojos, dispositivos Wi-Fi, dispositivos Li-Fi y el fax. Ejemplos: tenemos el enrutadores de la red que permiten conectar sus redes de equipos. La tarjeta red controla el intercambio de información entre sistemas conectados. Los módems vinculan computadoras y administran el tráfico de datos. Los concentradores de red realizan los cables de una red. Conmutadores de red mejoran el rendimiento y la seguridad. Y los dispositivos Bluetooth permiten la conexión entre equipos sin cableado con un enlace limitado. Los nodos infrarrojos permiten transmitir información a corta distancia y requieren alineación específica. Los dispositivos Wi-Fi permiten la conexión. El sistema operativo. El sistema operativo es un software fundamental que coordina todos los servicios, aplicaciones de una computadora. Algunos ejemplos del sistema operativo son Windows, Linux, OS y DOS. Se ejecutan de manera privilegiada en el sistema. El sistema operativo es esencial, ya que coordina todas las funciones de comunicación, procesamiento e interfaz del usuario de la computadora. Los sistemas operativos pueden tener interfaces, gráficos, entornos, escritorios o gestores de venta. Además, pueden funcionar a través de una línea de comandos donde se introducen órdenes de usuario. Los sistemas operativos dividieron en tres componentes esenciales: sistema de archivo, interpretación de comandos y núcleo. Las funciones principales del sistema operativo incluyen gestionar la memoria, administrar el CPU, direccionar entradas y salidas de datos, administrar la información de la PC y gestionar los archivos. También se encarga de dirigir las autorizaciones de uso, proveer la seguridad y programas de archivo del ordenador. El sistema operativo es esencial para un buen funcionamiento de computadoras, tablets, teléfonos móviles. Pueden tener características como ser amigable con el usuario, administrar eficientemente los recursos y adaptarse a las necesidades del usuario en nuevas versiones. Los tipos de sistemas operativos según varía el hardware y la función de cada dispositivo. Ejemplos de sistema operativo incluyen MacOS para computadoras iPhone, Microsoft Windows, el MS-DOS utilizado en computadoras personales, IBM en la década de 1980, Unix desarrollado en 1969 para ser portable y multiusuario, Ubuntu, que es libre y de código abierto, y Android basado en el núcleo Linux para teléfonos celulares y tablets. Estos sistemas operativos ofrecen diversas funciones y características, como la facilidad de uso, la compatibilidad con diferentes dispositivos, la libertad para ser modificados por el usuario. Cada sistema operativo tiene su propia historia y evolución. El caso de Windows y MacOS, que son competidores directos en el mercado del sistema operativo para computadoras personales. Eso ha sido todo mi presentación. Muchas gracias.